Capítulo 9. La espera y la misión. Esperar a alguien de brazos cruzados es una experiencia abrumadora. La ansiedad se mezcla con la expectativa y la duda con la incertidumbre. El cansancio consume lentamente a la esperanza y el futuro se muestra incierto y sin perspectivas. Los discípulos de Cristo no pueden esperar a su Maestro mirando al cielo y contando los días para el reencuentro sin correr el riesgo de extraviarse en los recovecos de la especulación. Subtítulo: El Señor no retarda su promesa. El pueblo adventista es fruto de la esperanza. Los pioneros esperaban a Jesús con ansiedad, creían que el Salvador se manifestaría en sus días, predicaban el evento de los siglos con pasión y dedicación, pero ya han pasado casi 2 siglos y Jesús no ha regresado. Sin embargo, la esperanza no es apenas un patrimonio de nuestros pioneros. Los discípulos en la iglesia primitiva también alimentaban su fe con la esperanza de ver a Jesús en gloria. Ellos creían que Jesucristo retornaría en sus días. Más aún, la bienaventurada esperanza ha movido e inspirado la fe de los creyentes de todos los tiempos. Enoc en sus días reveló esta verdad profética. Acerca de ellos profetizó también Enoc, el séptimo en orden a partir de Adán, y dijo: Miren, el Señor viene con sus miríadas de santos, viene para juzgar a todos y condenará a todos los impíos por todas las malas obras que en su impiedad han cometido y por todas las insolencias que los pecadores e impíos han lanzado contra él. Judas 14:15. Enoc era un discípulo fiel y verdadero. Los discípulos esperan el regreso de su maestro, pero no lo hacen de brazos cruzados. La sierva del Señor dice: Enoc crecía en su espiritualidad a medida que se comunicaba con Dios. Su rostro irradiaba un fulgor santo que perduraba mientras instruía a los que escuchaban sus palabras llenas de sabiduría. Su apariencia digna y celestial llenaban de reverencia a la gente. El Señor amaba a Enoc porque éste lo seguía consecuentemente. Aborrecía la iniquidad y buscaba con fervor el conocimiento celestial para cumplir a la perfección la voluntad divina. Anhelaba unirse aún más estrechamente a Dios, a quien temía, reverenciaba y adoraba. El Señor no podía permitir que Enoc muriera como los demás hombres. Envió pues a sus ángeles para que se lo llevaran al cielo sin que experimentara la muerte. En presencia de los justos y los impíos, Enoc fue retirado de entre ellos. Los que lo amaban pensaron que Dios podía haberlo dejado en alguno de los lugares donde solía retirarse, pero después de buscarlo diligentemente, en vista de que no lo pudieron encontrar, informaron que no estaba en ninguna parte, pues el Señor se lo había llevado. HR, página 60. Enoc fue trasladado por Dios sin conocer la muerte, pero la promesa de la venida de Cristo sigue vigente. Sin embargo, ¿por qué Jesús no ha venido todavía a pesar de la expectativa de su pueblo y del anuncio inminente de los escritores bíblicos? Tal vez la respuesta esté en el elemento sorpresa que acompaña a su venida. Dios desea que su pueblo esté preparado en todo momento y no que se prepare solamente porque el día está llegando. Subtítulo: El elemento sorpresa. Si revisamos lo que los escritores bíblicos dijeron respecto del regreso de Jesús, percibiremos que ellos anunciaron el día del Señor como un evento súbito e inesperado. Jesús dijo: Por tanto estén atentos porque no saben a qué hora va a venir su Señor. Mateo 24:42. Pero tengan cuidado de que su corazón no se recargue de glotonería y embriaguez, ni de las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no les sobrevenga de repente, porque caerá como un lazo sobre todos los que habitan la faz de la tierra. Por lo tanto, manténganse siempre atentos y oren para que se les considere dignos de escapar de todo lo que habrá de suceder y de presentarse ante el Hijo del Hombre. Lucas 21:34-36. El énfasis de Jesús no fue sobre el día ni la hora, sino sobre la preparación de sus discípulos para el gran día. El apóstol Pablo escribió lo mismo: ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Primera de Tesalonicenses 5:2. Subtítulo: La perspectiva del tiempo. Sin embargo, Pedro es quien mejor explica la razón de la aparente demora y la manera correcta de vivir para no ser dominados por el vacío de la expectativa. Por la simple expectativa, él escribió lo siguiente: Pero antes deben saber que en los días finales vendrá gente blasfema,
que andará según sus propios malos deseos y que dirá: ¿qué pasó con la promesa de su venida? Desde el día en que nuestros padres murieron, todas las cosas siguen tal y como eran desde el principio de la creación. Pero no olviden, amados hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Segunda de Pedro 3, 4 y 8. Para el ser humano, que en la mejor de las hipótesis vive hoy 100 años, la venida de Cristo está demorando demasiado. Pero, ¿qué significa ese tiempo para la eternidad de Dios? Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esta declaración originalmente no la hizo Pedro para explicar las profecías de tiempo, sino para explicar la aparente demora de Jesús en vista de que los burladores preguntan: ¿qué pasó con la promesa de su venida? Pedro explica las perspectivas de tiempo de Dios y del hombre. Dice que lo que para el ser humano parece demora, en realidad no lo es. Y después añade que el Señor no se tarda para cumplir su promesa como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vuelvan a Él. Segunda de Pedro 3:9. Subtítulo: La manera correcta de esperar. ¿Cuál es la mejor manera de esperar a Jesús? Hay un dicho que reza: el que espera, desespera. La mejor manera de esperarlo no es mirando el reloj constantemente, ni tratando de descubrir el día o la hora. Jesús mismo lo dijo ante la preocupación de los discípulos por saber cuándo iban a suceder las cosas. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo? Y él les respondió: no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento, que son dominio del Padre, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1, 6 al 8. En esta declaración, el maestro enseña que la mejor manera de esperarlo es siendo testigos suyos y cumpliendo la misión. Lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Supongamos que yo te pido que me esperes mañana en la plaza de la ciudad. No te digo a qué hora, simplemente te advierto que apareceré en cualquier momento. Me despido y me voy. Tú llegas a la plaza bien temprano, te sientas en un banco y empiezas a mirar hacia todos lados. Pasa una hora y la expectativa aumenta. Sigues observando con ansiedad para todos los lados, pero yo no aparezco. 3 horas después estás allí cansado, mirando constantemente el reloj y esperando con ansiedad que yo aparezca. El tiempo parece no pasar, los minutos se hacen horas. Estás con hambre y sed, pero yo no aparezco. Ya son las 6 de la tarde, has estado esperándome desde las 6 de la mañana. 12 horas de espera, es mucho tiempo. La nuca te duele de tanto mirar a uno y otro lado y finalmente llegas a la conclusión de que no vendré más y te retiras. 1 minuto después de que das la vuelta por la esquina, yo aparezco, pero desgraciadamente tú ya te fuiste. Esperaste para nada, te desesperaste y te frustraste. Tu esperanza se hizo agua, perdiste el día esperando de brazos cruzados y nada sucedió. Subtítulo: Esperar y trabajar. Pero ahora pensemos en otro cuadro. Te digo que me esperes mañana en la plaza de la ciudad, pero te doy una misión. Mientras yo no llegue, tú cumple la misión. Hay 10 cajas de enormes caramelos para envolver. Allí están los caramelos y los papeles. A las 6 de la mañana empiezas el trabajo con ahínco y dedicación. Desde la perspectiva humana, es imposible que termines el trabajo, pero no sabes que yo no te di la misión porque no pueda hacer ese trabajo de otra manera, sino porque tú necesitas mantenerte ocupado para que la espera no te resulte tediosa y desesperante. Tú llegas a las 6 de la mañana y te concentras en el cumplimiento de la misión. No sientes correr el tiempo. En vez de mirar el reloj, observas que te falta mucho tiempo para concluir el trabajo que te encomendé. No paras, continúas y sorpresivamente yo te coloco la mano en el hombro. Tú me miras asombrado. Son las 6 de la tarde. ¿Ya llegó? Sí, ya llegué. No sentí el tiempo pasar. Claro que no lo sentiste. Estabas más preocupado por cumplir la misión que por mirar el reloj. Subtítulo: Si demora, espéralo. El consejo de Pedro es: puesto que todo será deshecho y ustedes deben vivir una vida santa y dedicada a Dios y esperar con ansia la venida del día de Dios, ese día los cielos serán desechados por el fuego y los elementos se fundirán por el calor de las llamas. Segunda de Pedro 3, 11 y 12. Más adelante dice: por eso, amados hermanos, mientras esperan que esto suceda, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, intachables e irreprensibles. Segunda de Pedro 3, 14. Observa la expresión: mientras esperan que esto suceda. Se refiere a la venida de Cristo.
¿Cómo se vive esa vida santa, intachable e irreprensible mientras esperamos a Jesús? Evidentemente, quien espera es la iglesia gloriosa y sin mancha de la que habla Pablo. Esta es la iglesia que refleja el carácter de Jesús. ¿Cómo podemos preparar esa iglesia para el encuentro con Jesús? En el capítulo 6 de la epístola de Pablo a los Efesios, el apóstol presenta los instrumentos que Dios dejó para edificar a esa iglesia. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6, 13 al 18. La iglesia que haga uso de estas armas podrá resistir el día malo y habiendo acabado todo, estará firme, reflejando la gloria de Dios. Una iglesia a toda prueba, esa es la afirmación del apóstol, y los instrumentos para alcanzar esa experiencia son la verdad, la justicia, el apresto del evangelio de la paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración. Permíteme, sin embargo, dividir estos instrumentos en dos grupos. En el primero voy a colocar la verdad, la justicia, la fe y la salvación. Estos cuatro son instrumentos divinos colocados en las manos de los seres humanos, pero la participación humana es apenas la de aceptar o rechazar. Los últimos tres, la oración, el estudio diario de la Biblia y el apresto del Evangelio de la Paz, son también instrumentos divinos, pero solo funcionan si el ser humano los pone en práctica. Su participación en el uso de estos instrumentos es mucho más activa. Explico mejor. Tú y yo no podemos hacer nada para modificar la verdad, la justicia, la fe y la salvación, a no ser aceptadas o rechazarlas. Ellas siempre estarán allá, por encima de nuestras intenciones humanas, pero con relación al apresto del Evangelio, el estudio diario de la Biblia y la oración, nuestra participación es indispensable. Somos nosotros los que tenemos que orar y estudiar la Biblia todos los días. Dios no va a hacer eso en nuestro lugar. Todos sabemos en qué consiste la oración y el estudio de la Biblia, pero ¿qué es el apresto del Evangelio de la Paz? Isaías lo explica: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Isaías 52:7. El apresto del Evangelio de la Paz es conducir personas a Cristo y hacer nuevos discípulos. A esto podemos llamarle testificación. Es un instrumento indispensable en el proceso del crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual tiene como objetivo final llevarnos a reflejar el carácter de Cristo. Muchos cristianos logran orar y estudiar la Biblia todos los días. La dificultad que la mayoría encuentra es conducir personas a los pies de Jesús. Gente sincera y bien intencionada, por más que se esfuerza, ve con frecuencia sus intenciones frustradas y después de algunas iniciativas fracasadas llega a la conclusión de que no tiene el don para eso. Pero desde la perspectiva divina, orar, estudiar la Biblia y conducir personas a Jesús no son dones, son instrumentos claves de crecimiento cristiano. El uso de estos instrumentos determinará el crecimiento en la gracia de Dios. Para que estos instrumentos tengan validez, tienen que funcionar juntos. Esto trabaja como la dinamita. La dinamita tiene tres elementos: la pólvora, el detonador y la mecha. Aislados uno del otro, la dinamita no existe, pero juntos tienen en sí un poder destructivo terrible. Lo mismo sucede en la vida espiritual. La oración y el Evangelio de la Biblia, separados de la testificación, no tienen mucho valor. Pueden inclusive llevarte al fanatismo o al misticismo. Eso es lo que afirma el espíritu de profecía. Servicio Cristiano, página 107, dice: este periodo no ha de usarse en una devoción abstracta. El esperar, velar y ejercer un trabajo vigilante han de combinarse. ¿A qué llama la sierva del Señor devoción abstracta? Al estudio de la Biblia y a la oración separados del trabajo de buscar personas para Jesús. Pero si incluyes como parte de tu vida devocional la testificación, entrarás en una dimensión extraordinaria de crecimiento que te llevará a reflejar la gloria de Dios.
Solo cuando nos entregamos a Dios para que nos emplee en el servicio de la humanidad, nos hacemos partícipes de su gloria y su carácter. ATO, página 171. Subtítulo: Bienaventurado. Hablando de su segunda venida, Jesús dijo en cierta ocasión: bien por el siervo que cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. Mateo 24:46. Así que, cumpliendo la misión, comprometido con salir y buscar a los pecadores para transformarlos en discípulos de Jesús. La Review and Herald de marzo 22 de 1892 dice así: este es el trabajo en que nosotros además tenemos que estar comprometidos. En vez de vivir en expectación de alguna ocasión especial de emoción, nosotros tenemos sabiamente que mejorar las oportunidades presentes, haciendo aquello que debe ser hecho en orden a que almas sean salvas. En vez de cansar los poderes de nuestra mente en especulaciones con respecto a los tiempos y las estaciones que el Señor ha puesto en su propio poder y retiene de los hombres, nosotros tenemos que someternos al control del Espíritu Santo para presentar deberes, para dar el pan de vida sin adulterar con opiniones humanas a almas que están pereciendo por la verdad.